existieron desde que por primera vez Constantino, en el año 325, declarara el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. En el año 325. De ahí para acá han habido esa cantidad de papas, 234 papas hasta el día de hoy, hasta este papa jesuita. Este papa jesuita que está ahorita, que es Francisco, el argentino, son 234 papas de Constantino, que por primera vez esta institución hizo el cristianismo como la religión oficial del imperio. Oiga bien. Mundial, porque yo creo que en todo... 234 papas. Y, oiga bien, oficialmente, documentadamente, si usted lo busca, si usted investiga, ¿quién es el Papa? El Papa lo encuentra documentado que es el vicario de Cristo. El peregrino. Vicario de la tierra. Que es el representante de Cristo. Ese es el vicario de Cristo. Pero esto puede ser un gran pecado que alguien... Eso es una blasfemia. Se llama blasfemia. Porque ninguna escritura dice que Padre es un Cristo dice, no le llamen padre a nadie en la tierra. Primero. Sí. Exactamente. Primero, no le llamen padre a nadie en la tierra. Ni a nadie le llamen maestro. Oiga bien, las palabras de Cristo. Aquí en Mateo 24, versículo 23, dice que la gente dirá que, mira, aquí está el Mesías, o llamen al Mesías aquí y díganle así al maestro. Que no creas. Entonces, escuche bien, desde entonces ha venido controlando que no existía salvación a los hombres si no era a través de la institución romana. Si usted se levantaba y decía, Roma, estás mintiendo, no es así. ¡Pum! Usted era un hereje. Usted era un hereje y el castigo del hereje era la muerte. Un momento, le voy a decir algo más. Existieron 10 emperadores romanos desde la edad, oiga bien, de Nerón hasta el emperador Constantino. Fueron 10 emperadores que masacraron, que odiaron, quemaron personas vivas, que mataron a los creyentes del primer siglo. Los primeros cristianos, todos estos emperadores, hermanos, sin compasión. Y la persecución de la iglesia, de los cristianos, la persecución de los cristianos en Jerusalén comenzó desde el libro de Hechos capítulo 8. Comenzó la persecución a los creyentes. Fueron esparcidos los que estaban en Jerusalén. Y a través de los tiempos, los emperadores, el diablo agarró odio contra todos los cristianos. Y los emperadores, 10 emperadores, hasta que Constantino, óigame bien, se disfrazó. Mire el diablo cómo ahora se disfrazó. Mire cómo el diablo se disfrazó.
buscó ayuda, unificar su reino con Constantino, unificar su reino dividido. Y consideró de que uniendo, buscando la ayuda de los cristianos, iba a unificar su reino. Porque Constantino adoraba al sol. al astro sol. Constantino adoraba al sol. Ahora, Constantino tenía su dios, que era el sol, que se llamaba Apolos. Eso sí. Ese era el dios de Constantino, Apolos, el dios del sol. Entonces él asociaba, Constantino asociaba al dios del sol con el que representaba la cruz de los cristianos, que era Jesús, que era Cristo. El que murió. Entonces Constantino, en cuanto adoraba la cruz, adoraba el sol, y ahí estaba, miren ese talento. Pero los verdaderos cristianos, los hijos de Dios, esos no se movieron. Esos no se movieron por lo de Constantino. Ni le dijeron, gracias, señor Constantino, por haber quitado las persecuciones. No, esos no se movieron. Vivían en montañas, en cuevas. Vivían. ¿No ve que en Roma, durante Constantino, los cristianos vivían en cuevas, en catacumbas? Era un mundo, un subterráneo, un mundo debajo de tierra, donde se escondían los cristianos del primer siglo. Sufrían y ahora no creo. Sufrían y ahora no. Ahora usted anda con una Biblia aquí en la mano caminando, que hasta el lujo es ser cristiano. Con corbata. Y en la mentira todos los cristianos de ahora en día. En la mentira. Una cosa bella. Mire, entonces Constantino llegó. De Constantino hasta el día de hoy han sido 234 papas de la institución romana. Que todos estos hombres, todos son vicarios de Cristo. ¿Qué significa? Son el Cristo. Ellos son Cristo mismo. Y así a través de los tiempos venían ellos diciendo que la salvación no se alcanzaba de ninguna otra forma a través de la institución romana. Llegó a los 1500 años. Del año 1300 le empezaron a levantar hombres en contra de Roma. Y la mayoría siempre fueron monjes que vinieron saliendo, que Dios los iba sacando. Es que Dios puede sacar al más arruinado, al más inútil. Por eso dice la Biblia, mire, que lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Que Dios levanta hasta el más arruinado para avergonzar a los fuertes. Quiere levantarlo, levanta. Lo vil del mundo y lo demás despreciado levanta a Dios para avergonzar a los fuertes. Dios puede levantar al más arruinado. Pero en Dios lo puede hacer. Sí. Y no sabemos cuándo, ni cómo, ni dónde. Empezaron a levantar estos varones. Luego llegó el tiempo cuando salió un monje que se llamaba Martín Lutero. Ese sí se le aventó con todo. Ese sí se le aventó con todo al Papa. ¿Por qué razón? Porque el Papa empezó a sacar unas indulgencias. Indulgencias de que usted las compraba para que su sufrimiento no fuera mucho. El que se murió y estaba, ¿verdad? Que fuera perdonado el que se murió. El que se murió con las indulgencias podía entrar ya al reino de los cielos. Ya San Pedro lo iba a poder dejar entrar, le iba a poder abrir. Compraste indulgencias, Papa, allá en la tierra. ¿Cuánto te costó? Te voy a dejar entrar, le dijo Pedro. Esa era mire la gran herejía de esa institución negra. Empezó a vender indulgencias para usted
el resto de su familia y los que ya murieron de su familia. Y la gente, con todo lo que tenía, los centavitos que tenía, esos centavitos A la iglesia. para comprar indulgencias. Mire de dónde empieza la corrupción. Mire cuántas iglesias ahora llenas de corrupción. Mire cuántas iglesias protestantes llenas de corrupción, que solo piensan en el dinero, que solo empiezan cómo robarle el dinero a la gente, que solo empiezan cómo enriquecerse, cómo hacerse ricos, cómo hacer mansiones, cómo los mejores carros, como algunos hasta pistas de avión tienen por aquí algunos. Pastores que tienen pistas de avión con aviones. De costillas del pueblo. Ese es un gran pecado. La religión oscura fue la que empezó todo eso. Y ahí siguieron A las costilla del pueblo cristianas. no, el pueblo quiere eso, porque el pueblo tiene que investigar, porque hay personas que Eso es lo que Viene. yo te he dicho. Martín Lutero. ellos A raíz de eso, Martín Lutero colocan escribió 95. Yo no sé por qué le llaman tesis. Es que mire, siempre tratan de disfrazar las cosas. Críticas. Empezó a escribir 95 críticas Martín Lutero. Martín Lutero era alemán. Escribió 95 críticas en contra del Papa y de la religión católica. Y la fue ¡pum!, a clavar a la iglesia de un pueblo que se llama Wittenberg. Las clavó en la puerta de la iglesia. ¡Y! La gente, qué admirada la gente, que un primer hombre le había venido a decir al Papa que es el anticristo, la gran bestia. La gente, hermanos, empezaron a quemar iglesias, a saquear iglesias, a quemar santos. Hermanos, hubo una gran revolución que le llamaron, se le puso como nombre la Reforma Protestante. Viene el Papa en contra ahora de Martín Lutero y sacó una bula papal que lo descomulgó a Martín Lutero por hereje. Viene Martín Lutero, esta historia estaba buena, y agarra aquella carta de excomulgación y enfrente de la gente, en medio del pueblo, le prendió fuego a esa descomulgación que le hizo Roma. Le prendió fuego en medio de la gente, en medio del pueblo, en medio de la ciudad, llena de tanta gente, la quemó. Quemó aquella. Sea, ya era un enemigo, el enemigo Se de la iglesia. ¡Claro! católica. Ya, ¡Claro! se declaró enemigo. Mire, la quemó enfrente de la gente. ¡Ay, para qué fue aquello! Ay, yo no sabía si Encendió el fuego en Europa. Martín Lutero encendió el fuego en Europa. Y no solamente eso, sino que viene Martín Lutero. Quería unos amigos de él. Quería que públicamente a los romanos dijera que él lo que estaba haciendo era correcto. Vino Roma, hicieron un concilio, hicieron un juzgado tipo así, para ponerlo más claro así en nuestro idioma, donde vinieron todo ese montón de cleros, donde ese montón del Vaticano vinieron para que Martín Lutero se retractara de lo que estaba diciendo. Y él dijo: todo lo que he dicho es cierto y no me retracto. Ayúdame, Dios. Mire, los amigos de él, gente grande, gentes apoderadas, estaban pero atónitas, viendo que aquel hombre no le había tenido miedo a la institución. Cuando ese hombre quemó esa descomulgación, esa carta de descomulgación que le hizo el Vaticano, hermanos, se encendió el fuego en Europa. En los 1500. tuvo más seguidores. La gente, hermanos, saqueaba iglesias, las quemaba, rompía puertas de esa institución oscura. La institución que un día dijo que la salvación solamente a través de la iglesia romana se podía alcanzar. ¿Sabe qué dijo Martín Lutero? El hombre puede ser salvo por fe sin la intervención de la religión católica. es que eso sí. Esa empezó la que se le llama Reforma. Venía lo serio. Venía Roma con una contrarreforma. Contrarreforma, hermanos. Para poder aplacar aquel
neutralizar el pueblo. para poder aplacar la ira del pueblo que se había levantado en contra. Y buscaban a Martín Lutero, Roma, para matarlo. Lo buscaba como aguja en el pajar. Y un compañero de él lo secuestró, un amigo de él lo secuestraron y lo fueron a guardar en un castillo donde estuvo todo el tiempo secuestrado. Ahí empezó a traducir la Biblia al alemán. Oh, my God. Y así, hermanos, empezó la reforma. No hay ni un solo hombre. Empezó la reforma y viene la religión romana, como han sido más inteligentes que nadie. Hermanos, mire, le voy a decir una cosa. Nadie ha sido tan inteligente como la religión romana. Mire, ¿sabe qué? Hitler. Mire, luego viene, hermanos, en el año 1500 se levantó la orden jesuita. Este papa es jesuita. Esa orden ha sido, hermanos, ha sido el verdugo. Los asesinos han sido, hermanos, los asesinos del Vaticano. Se levantaron, hermanos, en España. Se levantó la Inquisición. Las Inquisiciones. Primero la Inquisición española, luego la Inquisición italiana, la Inquisición de Italia romana. Para todos aquellos contrarios a Roma, poderles dar muerte. Se levantó todo esto, pero déjenme decirle, con esas inquisiciones hacían, hermanos, si detallamos, mire, averigüe usted, hoy está escrito, para no explicarle tanto, averigüe en internet sobre las torturas que hacía la Inquisición. Unas torturas atroces que usted tal vez puede ver la primera tortura, ya las demás no las quiere ver, porque eran torturas, hermanos, que no se le hacen ni a un animal. Averigüe todo eso, en vez de estar viendo series de Netflix. Averigüe las torturas que hacía, hermanos, la Inquisición, que ni a un animal se le hacían. Se las hacían a los seres humanos, aquellos que se oponían en contra de la religión romana. Y ella le llamaba que eran herejes. Y el castigo de la herejía era la muerte, y muerte atroz. Y lo de Hitler. Entonces, mire, Hitler, el dictador alemán, se inspiró en las torturas que hacía el Vaticano en la Inquisición. Se inspiró para hacer esas torturas a los judíos. Y un día dijo Hitler que las torturas que él hacía no eran cerca ni por cerca a las torturas que hacía la Inquisición del Vaticano. Y tal vez usted se ha familiarizado un poco de las torturas de Hitler. Claro, hermanos, inhumano lo que hizo Hitler con los judíos, el exterminio nazi. ¿Ha escuchado eso usted? ¿Ha escuchado eso? ¿Ha escuchado La Rosa de Guadalupe? La Rosa de Guadalupe. ¿Verdad que solo La Rosa de Guadalupe escuchamos? No. El exterminio, hermano, el exterminio nazi. Ahorita no está saliendo. Pero ahí está, usted puede ponerle, escribirle ahí, ¡pam!, le aparece todo eso, el exterminio nazi. Mire, dijo Hitler que ni las torturas de él no eran nada a las torturas que hizo la Inquisición, que la religión católica inventó en contra. Entonces, los países europeos estaban de acuerdo con Roma. Si Roma es que dominaba. Dominaba Europa, es verdad. ¿Cómo Roma salió con la contrarreforma? Para opacar aquello que Martín Lutero un día había dicho. Y los reformistas también, juntamente con Martín Lutero. La Iglesia Católica estaba temblando. Por supuesto. Claro. Y tenían miedo porque desde ahí para acá fue donde les empezaron a llamar al Papa. Donde le empezaron a llamar al Papa el Anticristo. En el libro de Tesalonicenses, Pablo le escribe a los tesalonicenses, y Pablo les escribió en el año 51.
después de Cristo. En el año 51 Pablo les escribe a los hermanos que iba a aparecer el hijo de perdición, el hombre de pecado. El hombre de pecado, la iglesia creía de que era el Papa, aquel que se dice ser el vicario de Cristo, aquel que se dice ser el Cristo en la tierra. 263 años después, empiezan a nacer los papas ya declarados por la institución romana. En el año 51, Pablo les escribe a los tesalonicenses y les dice la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición. Hermanos, pero ahora en día la gente está creyendo que es a los últimos días. El futurismo nació con el primer, óigame bien, jesuita. El primer jesuita, Francisco Rivera, en los años 1550 en delante. Ese nació con la teoría del futurismo. La teoría del futurismo, la teoría del rapto secreto, 1540 en delante. Porque la orden jesuita nació en el año 1540. Y este jesuita, Francisco Rivera, ese nació con la teoría del futurismo, que el anticristo era para los últimos días. No para cuando Pablo dice, oiga bien, aparecerá, dice, en las cartas de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ese es el Papa. Haciéndose pasar por él. Pues sí, como él dice, es el Cristo. Él es el vicario de Cristo. Cristo en la tierra. Oiga lo que le digo. En el año 51 escribió Pablo a los tesalonicenses. Del año 51 hasta que se levantó Constantino el Grande, Roma declara el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Ahí entró la falsedad. Ahí entró en el año 325, entró, hermanos, la apostasía. De ahí para acá han habido 234 papas. Y todos son vicarios de Cristo. ¿Por qué le llaman todos el Santo Padre? A nadie le llamen Padre en la tierra. Dijo Cristo en Mateo 23. A nadie le llamen Padre en la tierra, a nadie le llamen Maestro. Ahí nació la apostasía. Y el Papa ahí empezó la blasfemia. Segunda de Tesalonicenses 2:3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, sino que antes venga la apostasía. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Por Dios. Y el que se hace pasar cuando viene hacia México, y poco le falta que lo anden así los mexicanos. El más mencionado ha sido Lutero, porque él fue que le entró con ganas. El primero que le dijo el Papa es el anticristo, y la institución romana, la iglesia romana, puertas del infierno, le dijo Martín Lutero. Puertas del infierno. No, si le puso... Es que le puso bonito. Se las puso muy claras. Entonces, el fuego se encendió. El fuego estaba prendido. Los protestantes decían de que el anticristo era el Papa.
Y para que no muriera la religión, estos jesuitas, Francisco Rivera, nació con la teoría del futurismo, que el anticristo no es el Papa, para desvincular todo en contra de Roma. Para desvincularlo dijo no. Y esos eran teólogos. Esos papas, esos curas, esos jesuitas, todos han sido preparados teólogos. Y déjeme decirle, hay muchos pastores, muchos evangelistas, todos son teólogos. Esa es la mayor falsedad que ha existido en la teología. La mayor falsedad que ha existido en la teología. Cristo no anduvo con teologías, ni los apóstoles anduvieron con teologías. Y entonces, este cristianismo que hay ahora en día es una sombra de la religión romana. Esas son las ramas que habla la gran ramera, madre de todas las prostitutas. Las prostitutas son las religiones chiquitas. La madre es la religión católica. La madre es la grandotota. Entonces, nació Francisco Rivera con la teoría del futurismo, de que no es el Papa. Va a ser un hombre, el anticristo va a ser para los últimos días. Para los últimos días va a ser el anticristo. Pero antes de que venga el anticristo, viene Cristo con el rapto secreto, que viene primero a levantar a los suyos, a sus fieles, y después de esto queda la gran tribulación, 3 años y medio de paz. Después de 3 años y medio, el anticristo viene torturando a los que se quedaron, que la gran tribulación con una cosa y otra, y después viene Cristo a juzgar a los vivos y a los muertos. Muchos me dirán, dice allá en Lucas 13 y San Mateo 7, muchos me dirán en aquel día, Señor, si en tu nombre profetizamos, en tu nombre hemos comido, bebido, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero le diré, no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Y entonces esos se van a salvar, que Jesús les dijo, apártense de mí. No los conozco. ¿Por qué hacemos mentirosos a Jesús? ¿Por qué ahora en día las religiosas hacen mentirosos a Jesús? Que van a tener otra oportunidad, que viene a condenar a los malos. Viene a condenar, hermanos, a todos aquellos mentirosos que no hablaron bien de la palabra de Dios. Este Francisco Rivera con el futurismo, con la teoría del futurismo, que el anticristo era para los últimos días. Los cristianos no creyeron, porque era un jesuita el que había salido con esa teoría. Ellos no le tomaron importancia. En los años 800 nace este otro jesuita, Emanuel Lacunza. Este otro jesuita, también teólogo. Empezó él a indagar, a estudiar se fascinó, tan fascinado con la enseñanza de Francisco Rivera, que quería también él predicar esa teoría del rapto secreto. La estudió. Mire, esos estudiaron bien esa teoría antes de tirarla. La estudiaron muy bien. Y nace Emanuel Lacunza. Como sabía que no le iban a creer los creyentes protestantes, se hizo pasar, se disfrazó. Bien dice la Biblia que el diablo se disfraza como ángel de luz. El diablo se disfraza como ángel de luz. Emanuel Lacunza se hizo pasar como un judío rabino. Como un judío rabino que había recibido el evangelio. Convertido al evangelio. Y empezó a estudiar, a hablar de la teoría. También de la teoría que empezó Francisco Rivera. Ahí sí, todos los creyentes protestantes empezaron a tomarle atención. Luego vinieron unos escoceses, un tal Darby, escocés, de Europa. Vinieron a estudiar la teoría la teoría de Francisco Rivera, la teoría de Emanuel Lacunza. También le gustó la teoría. Estos eran ya protestantes. El escocés Darby le gustó la teoría. También se fascinó, empezó a estudiarla. Qué bonita. Que la iglesia no pasará la gran tribulación. ¡Ay, qué bonito!, dice la gente. ¿Quién quiere pasar tribulación? ¿Quién quiere sufrir? Nadie, ¿verdad? Si a usted le plantean un evangelio suavecito, que no hay sufrimiento, a usted
dice la gente. Me encanta eso. La gente dijo, qué bonito, ya nadie va a poder sufrir. Viene Cristo en el rapto secreto, se llama la iglesia, y el que se quedó vienen 7 años de tribulación. La gran tribulación, y después de los 7 años viene Cristo. Y así se predicó. Darby influenció a otros que les gustó la teoría, y así fueron en cadena hasta que llegó a Estados Unidos. Hubieron 6 veces vinieron de Europa a influenciar a Estados Unidos hasta que entró en Estados Unidos la teoría. Hay una Biblia que se llama la Biblia de Scofield. Ese Scofield fue el que aceptó la teoría por primera vez en Estados Unidos, y ese se las influenció a otros en Estados Unidos. Y así le llegó a todos los pentecostales, los protestantes de Estados Unidos. Y entró a los institutos bíblicos, para ponerla más clarita. De rapto secreto. Que viene Cristo a levantar a la iglesia, a levantar a los creyentes secretamente. Inventada por Roma. Inventada por los jesuitas. Que viene a levantar a los cristianos en un rapto secreto, y después de eso viene la tribulación, la gran tribulación. 7 años de gran tribulación. Que el que se quedó, el creyente que se quedó tiene chance nuevamente. Y después de los 7 años, en el lapso de los 7 años, 144,000 judíos van a poderle predicar a Israel y al resto del mundo. En esos 7 años, nace el anticristo. Ahí es donde entra el futurismo. Aquel hombre, Francisco Rivera, que nació con la teoría del futurismo, que el anticristo era para los últimos días, que el anticristo iba a nacer en los últimos días después del rapto de la iglesia, que venía, hermanos, el rapto secreto, y luego venía la gran tribulación y el anticristo. Eso es lo que enseñó para desvincular el pensamiento, y les pegó. Es que la mentira la agarra cualquiera. Jesús dice en el Evangelio de San Juan, si otro viene en su nombre, a ese sí le creen. Yo que vengo en nombre de mi Padre, a mí no me creen. Pero si otro viene en su nombre, a ese sí le van a creer. Dicho y hecho. Francisco Rivera, jesuita, nació con la teoría de rapto secreto. Y que después del rapto secreto viene el anticristo, que son 7 años de la gran tribulación, que va a torturar a aquellos cristianos que se quedaron, que hace la paz con Israel, que en una cosa y otra, un solo lío que hacen ahora en día las religiones. Los evangelios no habla Cristo de rapto secreto. Cristo no habla, hermanos, dice la escritura que viene, hermanos, a levantar a su iglesia con poder y gran gloria, y a su pueblo, y viene a reunir a las naciones, viene a castigar a vivos y a muertos. Eso es lo que nos habla la Biblia bien facilito. En el 5:43, donde dice, yo he venido en nombre de mi Padre, y no me creéis. Si otro viene en su nombre, a ese creéis. Ahí está. Entonces esa teoría, mire que venimos hablando que esa religión, ahí se introdujo esa religión maligna. A hacerlo de Dios nada, el hijo de perdición. La apostasía entró. En el año 325 declara Constantino la religión oficial del Imperio Romano. En el año 51 escribe Pablo a los tesalonicenses sobre la apostasía y la manifestación del hombre pecado, que se sienta en el trono de Dios haciéndose pasar por Dios. Entró la teoría del futurismo. La teoría del anticristo era para los últimos días. Que el anticristo iba a aparecer en la gran tribulación. Primero el rapto secreto, luego la gran tribulación. Viene el anticristo en esa época de 7 años. Y después viene Cristo. Y es lo que están predicando las religiones ahora en día. ¿Cómo está usted? Inventado por Roma. Inventado por la religión católica. Esto está triste. El problema es que las religiones, ese montón de religiones pequeñas, hijas de la prostituta,
hijas de la gran ramera, están predicando el rapto secreto. Están predicando el rapto secreto. Vamos a hacer un estudio bien exhaustivo sobre eso. El rapto secreto. Que viene la gran tribulación después del rapto, el anticristo, 7 años. 144,000 sellados judíos que van a predicar a los judíos para que todo Israel sea salvo, predicándole a las naciones también. Y hace la paz el anticristo con el mundo, con Israel. Mire el lío, mire qué líos más grandes tienen. No es así. Inventado por jesuitas. Pero la gente le ha encantado la idea, y es lo que andan predicando los pastores, como quieren enriquecerse. Falsos profetas quieren enriquecerse, quieren dinero, quieren enriquecerse. Cuando le hablan a usted, cuando le hablan a la gente, usted ya no va a pasar la gran tribulación. Ya se lo ha llevado. Tribulación empezó a pasar la iglesia desde que nació. En Hechos 8 empezó la tribulación para el pueblo, para la iglesia. Ha pasado, hermanos, por 10 emperadores ha pasado tribulación la iglesia. 10 emperadores antes de Constantino. Llega Constantino, que es el emperador número 11. De ahí para acá, hermanos, ya dejaron de perseguir a la iglesia, pero tomó control y empezó a perseguir todos los que estaban en contra de la religión romana. Empezó a perseguir, a darles muerte, y en el año 1540 nace la orden jesuita, donde nacen las inquisiciones lideradas por los jesuitas. Las inquisiciones que empezaron por un tal Loyola. Es el primer hombre que empezó con las inquisiciones, un tal Loyola español. Ignacio Loyola. Mire, en España todavía tienen una estatua de Ignacio Loyola con un cuchillo y el pie encima de un protestante. Ahí tienen todavía la estatua. Un día vamos a ir allá, vamos a ir exclusivamente, solo para con el martillo. Ay, Dios mío. Entonces, imagínense, ahora con las inquisiciones para destruir todo lo que se opone contra Dios. Todo se opone contra todo, dice el hijo de pecado, el hijo de perdición que se sienta en el trono de Dios, que se opone contra todo lo que se llama Dios. La religión católica. ¿Quién más ha sido? Y no somos adventistas. Los adventistas hablan mucho de esto. No somos adventistas. No somos religiosos. Somos creyentes en el Evangelio. Amén. Amén. Mire, destruyendo todo esto hasta que nació en el año 1500 por el tal jesuita la teoría del futurismo. Que el anticristo no es para ahorita. Les dijo en el año 1500, no. Es para los últimos días viene el anticristo. El anticristo es para los últimos días. Para los últimos días. Y así empezó a predicar, nadie le creyó. Luego se levantó en 1800 Manuel Lacunza, que se hizo pasar, se disfrazó como rabino convertido. Y empezó, y ahí ya le creyeron los creyentes. Y empezaron a predicar también la misma teoría que empezaron los jesuitas. El futurismo, el rapto secreto. El anticristo para los últimos días. Y eso están predicando todos los pastores. Todos los pastores están predicando el anticristo para los últimos días. El rapto secreto, luego la gran tribulación, el anticristo, y después viene la segunda venida de Cristo. Si la gente le gusta que le digan, mire, usted y yo nos vamos en el rapto. Usted no va a pasar la gran tribulación. Ay, qué bonito de la gente, eso es lo que quiero oír. Eso quiero oír, eso quiero que me diga. Hábleme más de eso, bonito. En los profetas, en el antiguo tiempo, la gente le gustaba que les hablan mentiritas. Háblenos mentiritas, háblenos mentiritas. Así le gustó a mi pueblo. La iglesia cristiana está haciéndole el juego a la iglesia católica. Correcto, pero como ciegos, dijo Jesús, son ciegos, guías de ciegos. Son ciegos, guías de ciegos. Y si un ciego le predica a otro ciego, vamos a ir a aquel mismo hoyo. La iglesia, como dije al principio, desde Hechos 8, el capítulo 8, empezó la gran persecución. Empezó persecución que todos fueron esparcidos de Jerusalén por todos lados, y por donde iba la iglesia iba predicando. Por donde iban predicando. El Señor levantó a Pablo en el capítulo 9. Leo, le enseñaré a cuánto debe sufrir por mi nombre. A le voy a enseñar cuánto debe sufrir por mi nombre. No dijo, a le voy a enseñar cómo revientan piñata. A le voy a enseñar cómo asan carne con Herodes.
Nada de eso. A este le enseñaré cuánto tiene que padecer por mi nombre. Ajá. Y de ahí para acá, hermanos, ha venido la gran persecución, la gran tribulación para los creyentes a través de los tiempos, por 10 emperadores. Antes, comenzando por Nerón. Nerón empezó la gran persecución contra los cristianos, 10 emperadores, y luego entra Roma. 234 papas de ahí para acá. Todos han perseguido a los creyentes, a todos los que se oponían contra la religión. Y luego nace la fuerte, la Inquisición, en los años 1500, 1400. Nacen las Inquisiciones romanas, y la española y la Inquisición romana, contra todos los que se oponían en contra de la religión. Si usted le decía, Roma está mintiendo, usted era un hereje, y por ser hereje le toca la muerte. ¿Quién más ha sido? ¿Quién más puede ser? La religión romana. Pero dijeron, no, el anticristo. Porque dijeron que los cristianos, que en el año 1500, que el anticristo era el papa. Y dijeron, no, la religión romana no, dijo. Ese es para los últimos días. Ese es para los últimos días. La teoría del futurismo. Hasta que les pegó. Y las religiones están hablando que viene el anticristo, que viene el anticristo, que viene el anticristo sellando. Por favor, hombre. E inventada por Roma. Así es, hermanos. No nos queda de otra más que pedirle a Dios. Y usan, hermanos, mire, como dijimos el otro día, que usan la profecía de Daniel y la profecía de Juan. Léame ahí, Apocalipsis 19:10. Mire, si Cristo es el cumplimiento de la profecía, Cristo vino a cumplir la profecía. Cristo es el Señor de la profecía. Toda la profecía se cumplía en Cristo. Lo que habla Cristo no lo quieren creer. Dice Apocalipsis 19:10, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Amén. ¿Se da cuenta? El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y ya no necesitamos más profecías. La profecía de Daniel se cumplía en Cristo. La profecía de Juan era Cristo. Cristo es el Señor de la profecía. Amén. Cristo es el Señor de la profecía. El testimonio de Jesús, el mensaje de Jesús es el espíritu de la profecía, porque a Cristo no le creyeron. Agarran la profecía de Juan, agarran la profecía de Daniel para querer descifrar todos estos enigmas. No, Señor, oiga bien, la profecía se cumplía en Cristo. A Cristo necesitamos escuchar, a Cristo necesitamos ver. No veamos la profecía de Daniel ni la profecía de Juan, porque en Cristo se cumplía la profecía, la ley y los profetas llegaron hasta Juan. ¿Sabe qué dice en el Evangelio de San Juan? Cuando dice Jesús allá en el capítulo 12 del Evangelio de San Juan, que Isaías vio su gloria y habló y profetizó de Cristo. Isaías vio la gloria de Cristo y profetizó de él. Amén. Cristo es el cumplimiento de la profecía, pero estos teólogos, falsos teólogos, la teología es basura. Esa es como cuando dice Santiago, esa sabiduría es terrenal, animal y diabólica. Esa sabiduría es sabiduría terrenal, animal y diabólica. La teología, hermanos, es una basura. Es una basura la teología. Entonces podemos observar que la iglesia ha sufrido a través de los tiempos. La iglesia ha venido sufriendo. La iglesia ha tenido que pasar por tribulaciones. Ha pasado por un sinnúmero de tribulaciones. Y está siendo atribulada. Entonces es difícil de poder, hermanos, con tanta confusión que están metiendo ahora en día, con tanta confusión que han metido, y les ha salido perfecta. Les ha salido perfecta a los hombres ahora en día. A tanto predicador, pastor mentiroso.
tanto predicador y pastor mentiroso que solo predican, mire, El dinero. y todos siguen el mismo rol, porque como van a institutos bíblicos y ahí en sus estudios está sobre el rapto secreto, la gran tribulación, el anticristo y la segunda venida de Cristo. Dice Pablo ahí en Hebreos 9:28, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Por segunda vez, sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y entonces los de rapto, entonces los que se quedaron por segunda vez lo estaban esperando. Eso no lo estaban esperando según la teoría, se quedaron porque estaban descuidados. Tienen segunda chance. Los que se quedaron de rapto tienen otra chance. Y si a la Biblia dice que viene por los que le esperan, entonces se contradice. No tiene sentido. Hasta los mismos predicadores dicen, hasta los mismos pastores dicen que no, que eso no es, el rapto no es bíblico, es una teoría, hasta ellos mismos lo dicen. Otros dicen que es como un cuento, que es como suena tan divertido esto, pero como así se lo han enseñado, así tienen que predicarlo.